Bueno, vamos a realizar el examen físico de hematología. Primero vamos a realizar lo que va a ser la inspección de la piel, en donde podemos encontrar tres situaciones: un paciente con palidez, como se observa en las fotos, con rubicundez o con ictericia, teniendo en cuenta que la palidez va a ser el aumento del tono blanquecino de la piel y las mucosas, que la podremos encontrar en una forma generalizada, eh, como por ejemplo en un shock, en una hipotensión arterial, e incluso la anemia, en el cual va a ser una palidez generalizada y permanente. Y lo vamos a encontrar tanto en la mucosa yugal, en el paladar, en la faringe, en la conjuntiva palpebral, en los labios, etc. Y podemos encontrar también la ictericia en algunas anemias, por ejemplo, anemias hemolíticas, que nos van a dar una palidez con una coloración amarillenta, y lo vamos a poder observar en las mucosas como una ictericia flavínica. En lo que respecta a la rubicundez, va a ser en sí la coloración rojiza de la piel, que puede ser episódica o persistente. En episódica lo vamos a encontrar en casos de vasodilatación, ya sea por una emoción, por exposición al calor, por ingesta aguda de alcohol o por un feo cromacitoma. Y en el caso de hematología lo vamos a poder encontrar en la enfermedad, en la policitemia vera, en el cual va a haber un aumento de la cantidad de glóbulos rojos circulantes, y lo vamos a encontrar como una eritrosis, donde va a ser permanente y va a ser mayor a predominio facial en el cuello, y va a haber una coloración rojiza de las mucosas, especialmente de la mucosa yugal y de la conjuntiva. También a la inspección de la piel podemos encontrar ciertas lesiones en ella, en el cual va a ser los hematomas, por ejemplo, en el cual van a ser masas de sangre acumuladas dentro de un tejido. Las petequias también, las cuales van a ser unas hemorragias de 1 a 2 milímetros en la piel, mucosas o serosas. Y las púrpuras, en las cuales van a ser ciertas hemorragias mayores de 3 milímetros. Y las equimosis, las cuales van a ser unas lesiones dérmicas pequeñas que miden no más de 5 milímetros de diámetro. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar una equimosis de un hematoma en un paciente? La equimosis, por ejemplo, no va a necesitar un golpe para que pueda aparecer. Va a ser va a ser no mayor a 5 milímetros de diámetro, y suelen aparecer casi sin dolor y desaparecen cada 12 a 15 días. En cambio, el hematoma puede ser ocasionado por un golpe, va a ser más de 5 milímetros de diámetro. Suelen ser dolorosos y van a adquirir un color azul violeta, por ejemplo. En cambio, en equimosis van a adquirir primero un color rojizo azulado, después verdoso, incluso hasta café. Y el hematoma va a tender a desaparecer entre 2 a 3 semanas después. Bueno, como ya mencioné anteriormente, si tenemos a un paciente con una palidez marcada a nivel de la piel, es necesario sí o sí evaluar las mucosas. Y no solamente una mucosa, sino que se tienen que evaluar más de una mucosa, como por ejemplo lo podemos observar en las mucosas yugales, en el paladar, en la conjuntiva palpebral, incluso en los labios. En este caso, en las imágenes que he colocado ahí, es un paciente con anemia ferropénica severa. Como la mayoría de los libros también nos mencionan, la palidez se va a presentar tanto en piel y mucosas cuando la hemoglobina es entre 8 a 10 gramos cada 100 mililitros. Es por eso que es muy importante la exploración física de aquellas zonas en las que los vasos se encuentran en la superficie, como en las mucosas, en la piel, en los lechos unguiales y en los surcos palmares también, los cuales ya lo mencionaré un poco más adelante. Bueno, con respecto a las uñas, a la inspección de las uñas, he colocado ahí especialmente la coiliniquia y la platoniquia, en el cual, por ejemplo, la coiliniquia o uñas en cuchara, es muy frecuente encontrarlo en las anemias ferropénicas. Y también el color del lecho unguial nos va a dar cierta información importante, siempre y cuando no exista anomalías en las uñas o un shock.
Y bueno, la platónica también nos va a ofrecer cierta orientación clínica, ya que tiende a aparecer en las anemias y van a ser uñas planas, que van a perder esa curvatura o esa concavidad que se pueden observar en una persona normal. Bueno, al momento de la inspección de las manos también nos van a dar cierta información importante en la exploración física. En la mayoría de las literaturas nos mencionan de que, por ejemplo, los surcos palmares van a tener una coloración más clara que la piel adyacente cuando la mano está hiperextensa, y la concentración de la hemoglobina sería menor de 8 gramos cada 100 mililitros en este tipo de situaciones. Si bien el doctor nos comentó que en la práctica no solía suceder de esta manera. En la cianosis, la presencia de cianosis en manos también nos pueden orientar a cierto tipo de alteraciones hematológicas, como por ejemplo las hemoglobinopatías, especialmente cuando hay intoxicación con monóxido de carbono. Aunque si bien este tipo de intoxicaciones nos van a dar una coloración rojo cereza que va a disimular la cianosis, y por lo tanto no se va a poder observar muy marcado. Pero sin embargo, en la metahemoglobinemia hereditaria, por ejemplo, vamos a encontrar que en sí van a haber alteraciones, mutaciones que alteran el estado del hierro hemínico y favorecen el hierro oxidado. Entonces esto va a originar un color azulado, pardo o lodoso similar a la cianosis. Entonces la única manifestación va a ser este tipo de cianosis, que va a ser una cianosis irreversible, por ejemplo. Bueno, continuando con la inspección del cabello, va a ser muy importante, ya que en las anemias ferropénicas tiende a ser un cabello frágil, seco y quebradizo. Y aunque no he colocado una imagen sobre eso, pero porque no he logrado encontrarlo, pero sin embargo también se podría observar el signo de la bandera, la cual van a ser ciertas franjas de color rojizo o en el cabello, o una decoloración del mismo cabello. Ahora, la evaluación de la cavidad bucal también va a ser muy importante, ya que podemos observar grietas en las comisuras labiales o rájades y palidez en la mucosa de la cavidad oral, que sería muy común en las anemias ferropénicas. También podríamos encontrar distrofia con atrofia papilar, y puede observarse que se puede conservar la huella de los dientes, porque la lengua va a encontrarse eritematosa en las anemias ferropénicas. En cambio, podríamos encontrar la grositis atrófica de Hunter hasta un 50-80% de los casos de anemia perniciosa, en el cual va a ser una lengua que va a ser la que he colocado en imagen, una lengua de color rojo y lisa, que se pueden acompañar de otros síntomas que nos podrían orientar a este tipo de patología. También encontraríamos anomalías dentarias en los incisivos superiores, por ejemplo, que pueden ser hipoplásicos, o incluso puede haber falta de los dientes. Y esto nos podría orientar a una anemia hemolítica también constitucional. Y en la poliglobulia vera, también la mucosa bucofaringea puede adquirir un color violáceo que puede hacer parecer una cianosis. Y también podríamos encontrar ciertas señales de gingivorragias o manchas purpúricas o hematomas subgingiviales o telangiectasias. Y teniendo en cuenta las características de las gingivorragias, también podríamos dilucidar entre una hemofilia o una trombopenia esencial, ya que en la trombofilia tienden a ser uni o pancéntricas, y en las gingivorragias por trombopenia esencial tienden a ser múltiples. Y también podríamos encontrar el famoso signo de Baserga, en el cual por medicaciones, por la toma o ingesta de medicaciones citostáticos por largo tiempo, dificultan la regeneración del tejido de la cavidad bucal. Entonces la mucosa tiende a ser lisa, seca y delgada,
y eso se va a observar más a nivel de los labios cuando examinemos al paciente, y vamos a poder observar incluso la red vascular subyacente. Bueno, prosiguiendo ahora con la inspección ganglionar en sí, vamos a primero, al momento de la inspección y de la palpación y de la exploración física, tener en cuenta que vamos a evaluar toda la cadena ganglionar superficial, que el cual va a ser los cervicales, los cervicales, especialmente los inguinales y los axilares, ya que el resto de, por ejemplo, los mediastínicos se podrían observar o palpar solo en el caso de que tuviese un crecimiento excesivo. Ahora, para la exploración de las adenopatías debemos tener en cuenta que serían patológicos en el caso que sea mayor de 0,5 a 1 centímetro. En cambio, excepto en las inguinales, en las cuales tendría que ser mayor de 2 centímetros, y vamos a evaluar su localización, su temperatura, su sensibilidad, si presenta una necrosis, el tamaño, la simetría, la movilidad, la consistencia y si saliera tejidos planos profundos o no. Si es que encontramos un ganglio que es mayor a 1 centímetro y que no es inguinal, por ejemplo, sino cervical, eso ya se conocería como una adenomegalia, en el cual es un ganglio linfático anormal por lo que hay un aumento de tamaño. Pueden haber síntomas asociados que los cuales deberíamos tener en cuenta al momento de la anamnesis y al momento de la exploración física, como por ejemplo la fiebre, la sudoración, la pérdida de peso o los prurito. Y incluso en anamnesis sería importante preguntar el uso de fármacos como anticonvulsionantes, convulsivantes, el contacto con animales domésticos, si hay antecedentes de neoplasias hematológicas o no hematológicas, que nos podrían orientar un poco a las patologías. Ahora, estas adenomegalias van a tener ciertas características en lo que va a ser sus localizaciones. Por ejemplo, si son adenomegalias cervicales, especialmente unilaterales, nos podrían indicar síndromes linfoproliferativos, como una leucemia linfática crónica. Si son también adenomegalias cervicales unilaterales con signos inflamatorios no muy marcados, nos podrían indicar tanto una enfermedad de Hodgkin o un linfoma no Hodgkin. Y si hay adenomegalias a nivel supraclavicular, nos podrían indicar, por ejemplo, un síndrome linfoproliferativo o si es que presenta adenopatías ciliares, por ejemplo, también y si es que el paciente es adulto joven, podríamos descartar una enfermedad de Hodgkin. También es importante tener en cuenta, por ejemplo, en la enfermedad de Hodgkin, con mayor porcentaje vamos a encontrar un 70% adenomegalias a nivel cervical y axilar y un 20% de adenomegalias inguinales al momento de la exploración. Y tener en cuenta también en las adenomegalias de origen tuberculoso, son adenomegalias de una consistencia más dura y que están adheridas a plano profundo, y también pueden ser cervicales. Entonces tener en cuenta eso conjunto con los síntomas asociados que nos podrían llevar a ciertas hipótesis diagnósticas. Ahora, en las leucemias linfoblásticas agudas también, por ejemplo, tienden a ser cervicales y son pequeñas. Y en las adenomegalias, por ejemplo, de la leucemia linfática crónica, tienden a ser cervicales, axilares e inguinales también. Es importante también tener en cuenta que en la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana en etapa aguda vamos a encontrar adenomegalias, las cuales pueden ir disminuyendo su tamaño al momento de ya pasar esa etapa aguda, o mantenerse ese mismo tamaño, pero no tienden a aumentar, por ejemplo. También vamos a tener ciertas otras enfermedades como la cistiocitosis, que también nos podrían dar adenomegalias, y teniendo en cuenta las características también del paciente, no debemos descartar
no debemos descartar ciertas etiologías infecciosas al, a las adenomegalias. Para la palpación del hígado vamos a realizar dos maniobras. La primera maniobra va a ser la maniobra del enganche de Mathieu y la segunda maniobra va a ser la maniobra del peloteo empático de Chaufard. Para la maniobra de enganche vamos a unir los dos dedos de medio y cruzar los dedos índices de esta manera, y vamos a empezar desde la fosa ilíaca derecha hasta el reborde costal derecho. Una vez que se llega al reborde costal derecho, se le pide al paciente, por favor, inspire profundamente y de esta manera podríamos sentir los bordes hepáticos. La segunda técnica, que va a ser la maniobra del peloteo hepático o de Chaufard, vamos a colocar la mano izquierda en la parte posterior del paciente, exactamente en el ángulo costomuscular, que van a ser la unión de las dos costillas con los bordes externos de los músculos lumbares, y vamos a tratar de realizar movimientos hacia arriba de esta manera, y la otra mano va a ir ascendiendo desde la fosa ilíaca derecha hacia el reborde costal, como si fuese monomanual, y de esta manera estaríamos sintiendo de forma pasiva los bordes hepáticos. Para la percusión del hígado se va a palpar en la línea media clavicular, donde vamos a palpar hasta que sintamos la zona de matidez hepática, que va a ser a nivel del quinto espacio intercostal hasta el reborde costal, lo cual indicaría que no hay ningún tipo de hepatomegalia en el paciente. Vamos a continuar con la palpación del vaso. Para la palpación del vaso voy a usar la maniobra de Naegeli, en la cual el paciente se va a colocar en la posición de Naegeli, que vendría a ser un decúbito lateral intermedio de 45 grados. En este caso, para favorecer la visualización de la maniobra, se ha colocado una almohada para mantener al paciente en 45 grados, un decúbito lateral de 45 grados. Se va a usar ambas manos, en el cual la mano izquierda va a generar una presión y va a presionar hacia abajo, y con la mano derecha por debajo del reborde costal vamos a palpar los bordes del vaso. Y así se realizaría, y bueno, en este caso el paciente no presenta ningún tipo de esplenomegalia. Vamos a continuar con la percusión del vaso. En la percusión del vaso se va a percutir en la misma posición, en la posición de Schuster. Vamos a continuar con la percusión del vaso. Para la percusión del vaso se va a continuar con la posición de Schuster, en el cual se va a percutir a nivel de la línea axilar media, desde la novena a la 11ª costilla. Primero se va a ubicar si es que fuese mate por debajo de la 11ª costilla o por arriba de la novena, podría indicarnos algún tipo de esplenomegalia.
Otra manera más efectiva de ver si es que hay alguna esplenomegalia es percutiendo en el punto de Castel, que es en el último espacio intercostal, en la línea axilar anterior. Con el cual tiene una sonoridad normal, y si fuese mate nos podría indicar alguna esplenomegalia.